matemáticas. El día de hoy vamos a realizar el gráfico de la función f de x igual a 1 sobre 1 más e a la x. Veamos entonces. Encontraremos primero su dominio, que corresponde a lo siguiente. Al ser una función racional, entonces nosotros vamos a evaluar esta función en el denominador, es decir, 1 más e a la x igual a 0. Pero nosotros ya sabemos que la función e a la x siempre es mayor que 0, porque recordemos que la función e a la x es una función de esta forma que pasa por el punto 0,1, donde el dominio va de menos infinito a infinito y el rango es mayor que 0. Por tanto, si tenemos la expresión 1 más e a la x, también va a ser mayor que 0. Y al ser una expresión racional, con este tipo de situaciones, entonces nosotros podemos determinar que efectivamente el dominio corresponde a todos los números reales. Veamos ahora el rango. Para hallar el rango, entonces lo hacemos de la siguiente forma. F de x va a ser y igual a 1 sobre 1 más c a la x. Vamos a despejar x, entonces nos va a quedar 1 más c a la x va a ser igual a 1 sobre y. 1 que está positivo pasa al otro lado negativo, entonces nos queda que e a la x va a ser igual a 1 sobre y menos 1. Realizamos la operación de números fraccionarios, entonces nos queda que esto va a ser e a la x igual a 1 menos, entonces 1 por 1, 1, menos y por 1, y, sobre y por 1, y. Ahora aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de e a la x va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos y sobre y. Entonces, logaritmo natural con el exponencial, entonces sabemos que se eliminan y nos queda ¿quién? X va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos y sobre y. Entonces, cuando vamos a hacer el gráfico o determinar cuál es el rango, vamos a hacer unas tabulaciones acá que nos pueden ayudar a nosotros en este caso. Entonces, tendríamos y x, menos 1, 0, 1, 2. A ver qué encontramos. Entonces, al realizar esas tabulaciones, veamos qué está sucediendo. Como primera medida, vamos a reemplazar menos 1. Entonces nos quedaría, entonces, x va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos, reemplazamos y, que vale menos 1, sobre y, que vale menos 1, a este lado. Como resultado, entonces nos quedaría que x viene a ser igual a logaritmo natural de menos por menos más, 1 más 1 nos da 2 sobre menos 1. Daría 2 sobre menos 1, que viene a ser igual, x es igual a logaritmo natural de menos 2. Pero nosotros sabemos que el logaritmo natural de menos 2 no existe. Entonces, no definimos. Entonces, continuemos. Hagámoslo con 0. Entonces nos queda que x va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos y, que vale 0, en este caso, sobre 0. Entonces, si nosotros observamos, 1 menos 0 nos da 1.
1 dividido 0 no existe, no se encuentra definido, muchísimo menos el logaritmo natural. Entonces no está definido. Observemos entonces ahora qué sucede con 1. X va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos, entonces acá nos va a quedar y que vale 1 y aquí también. Entonces esto nos queda que x va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos 1, 0, 0 sobre 1, 0. Pero el logaritmo natural de 0 no existe, no está definido. Entonces lo mismo sucede aquí, no definido. Con 2, entonces nos quedaría x es igual a logaritmo natural de 1 menos. Entonces al reemplazar el valor de 2 acá y acá, nos va a quedar un logaritmo negativo. ¿Por qué? 1 menos 2 da menos 1 sobre 2. Entonces acá nos da logaritmo natural de menos 1 medio, el cual tampoco está definido, no definido. Teniendo en cuenta que no hemos encontrado valores para el rango, vamos a utilizar algunos valores decimales que se encuentran entre 0 y 1. A ver si podemos encontrar algunos valores que nos sirvan. Entonces nosotros tenemos que y vendría a ser igual a 0.1, un valor cercano a 0. A ver qué encontramos. Al reemplazar nos daría x es igual a logaritmo natural de 1 menos 0.1 sobre 0.1. Entonces al dividir acá, esto sería x igual a 0.19. Hemos encontrado un valor para x con 0.1. Probemos con otro. Entonces, y igual a 0.5. Entonces, con y igual a 0.5, veamos qué sucede. X viene a ser igual a logaritmo natural de 1 menos 0.5. Entonces acá sería 0.5 y 0.5. Entonces realicemos el resultado. 1 menos 0.5 igual dividido 0.5 igual, y le aplicamos el logaritmo a esa expresión y nos daría 0. Entonces acá el 0.5 nos da 0. Significa que hemos encontrado un resultado real. Un resultado cercano a 1. En este caso, y igual a 0.9. Entonces esto viene a ser x igual a logaritmo natural de 1 menos 0.9 sobre 0.9. Entonces esto vendría a ser 1 menos 0.9 igual dividido 0.9 igual logaritmo natural de ese resultado, nos daría menos 2.19. Eso nos da aquí x igual a menos 2,19. Vamos a tomar un valor posterior a 1, a ver qué sucede. Entonces reemplacemos acá. Eso significa que sería y igual a 1.1. Entonces al reemplazar x nos queda que esto va a ser logaritmo natural de 1 menos 1.1 sobre 1.1. Si nosotros observamos, 1 menos 1.1 nos da menos 0.1. Dividido un positivo, pues nos da logaritmo natural del negativo. No se encuentra definido, o sea, de 1 hacia adelante no se encuentra definido. Tomemos uno anterior. Aquí coloquémosle x no definido. Tomemos uno anterior al 0, es decir, menos acá
x igual a menos 0.1 y veamos qué sucede. X va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos 0.1 sobre menos 0.1. Entonces, observemos. Menos por menos da más. 1 más 0.1 daría 1.1. Positivo dividido un negativo nos da negativo. Y logaritmo natural de negativos tampoco está definido. Eso significa que x viene a ser igual a no definido. En consecuencia, nosotros podemos concluir lo siguiente. El rango para esta función se va a encontrar entre 0,1 abierto en 0, abierto en 1. De acuerdo a la información encontrada, entonces tenemos que la función f de x igual a 1 sobre 1 más e a la x tiene como dominio todos los números reales y como rango se encuentra entre 0 y 1. Entonces verifiquemos con dos asíntotas a ver si es cierto en el momento que vayamos a tabular. Entonces vamos a representar g de x igual a 0 como la primera asíntota. Entonces vamos a hacer aquí unos cambios. Propiedades, vamos a colocar en color rojo, estilo, imaginario. La segunda asíntota es h de x igual a 1. Igual a 1, entonces lo mismo la vamos a volver imaginaria. Entonces, propiedades, imaginario, color, dejémosle el mismo color del anterior. Ahora entonces nosotros vamos a realizar la tabulación de la función, entonces f de x. Entonces nos vamos para vista, hoja de cálculo, y se nos abre una hoja exactamente igual que en Excel. Entonces en la celda A1 escribimos comillas x, comillas para declarar la variable. En la celda B1 entonces escribimos comillas f de x, en este caso paréntesis, paréntesis, igual comillas más f, y nos aparece, vamos a apretar un poco, la función f de x igual a 1 sobre 1 más c a la x. Entonces, ¿de dónde a dónde queremos tabular? Entonces, en este caso vamos a tabular desde menos 5 hasta 5. Entonces, escribimos acá en la casilla A2 menos 5, ¿sí? Y vamos a escribir en la casilla A3 igual a 2 más 1 y nos va a aparecer a nosotros el resultado consecutivo, es decir, de menos 5 hasta menos 4. Arrastramos y veamos hasta dónde nos lleva para que tengamos nosotros hasta el 5. Vamos a borrar lo que nos sobra y listo, ya tenemos nosotros el dominio de menos 5 a 5 porque dice que son todos los números reales. En este caso lo estamos tomando con los números enteros. Ahora, en la casilla B2, entonces lo que nosotros escribimos es igual a f de paréntesis A2, cierra paréntesis, y ahí encontramos nosotros el valor de la imagen con respecto a la función f de x igual a 1 sobre 1 más c a la x. Veamos las imágenes correspondientes, aquí las encontramos. Entonces, para conocerlas en el gráfico que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿qué hacemos nosotros ahora? Entonces sombreamos cada una de las coordenadas e inmediatamente vamos aquí a crear lista de puntos. Aquí encontramos entonces representados geométricamente cada uno de los puntos coordenados en el plano cartesiano, donde apreciamos que efectivamente algunos de ellos se están acercando hacia la asíntota g de x igual a 0 y otros se van acercando hacia la asíntota h de x igual a 1. Veamos la visualización del gráfico totalmente. Entonces cerremos acá, listo, y observamos que efectivamente va de menos infinito a infinito y el rango recorrido va entre 0 y 1, no lo toca. Vamos a hacer un acercamiento
para ver que efectivamente la gráfica se acerca, pero no toca la asíntota. Entonces, con ello hemos encontrado el gráfico correspondiente a la función f de x igual a 1 sobre 1 más c a la x. Y aquí encontramos nosotros el dominio y el rango correspondientes. Esto es Miller Matemáticas. Estudia, practica, aprende y cada día serás mejor. Chao.